Buenos días. Seguimos con el capítulo 4. Esta vez toca el apartado 5, la ilusión del ego-cuerpo. Y comienza diciendo: todas las cosas obran para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. Una buena manera de empezar: todas las cosas obran conjuntamente para el bien. Todo tiene una disposición a que salga bien, a formar parte del plan de Dios. Todo está dispuesto para que salga bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. Y nos explicamos por qué nosotros no estamos de acuerdo con que todas las cosas de mi vida estén dispuestas para que todo salga bien, porque estamos escuchando siempre al ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar a la conciencia. Y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. Nosotros tenemos ahí un guardián en nuestra mente, que es el ego, que impide que determinadas cosas las lleguen a nuestra conciencia. Dice: el desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. Habla del control del ego, no del control de la razón. Habla del control del ego. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación oculta, luego hablaremos de la motivación oculta del ego, y hace que el control que él ejerce sobre tu mente predomine sobre la razón. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, dado el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve. Puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él, el ego lo tiene que eliminar en aras a su propia supervivencia. Jamás va a permitir que la verdad se asome a tu conciencia, porque la verdad está en contra de su existencia. Lo dice más adelante. Dice: una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. Falta de discernimiento entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. No sabe distinguir. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente diciendo que Él no existe, porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos. El ego distorsiona los pensamientos de Dios porque apuntan al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos. Por ejemplo, cualquier milagro es el resultado de los pensamientos de Dios. Y el ego te va a buscar causas diferentes del milagro, a una sanación milagrosa, a un comportamiento milagroso. Él va a buscar siempre unas causas en este mundo que traten de ocultar o de que tú no te des cuenta de que el milagro es realmente lo que ha venido a ayudarte. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables, entre comillas, del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios. Todo lo que tenga relación con la verdad lo va a tratar de capear, lo va a tratar de dirigir hacia otro lado. Dice: dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia, ante cualquier amenaza, el ego los percibe ambos como si fueran lo mismo, y al percibirlos así evita ser aniquilado como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Está explicando una cosa muy sencilla, muy obvia, que luego se va a defender de la verdad de la manera que sea, puesto que la verdad le va a decir que Él no existe y va a distorsionar
todo lo que pueda, los pensamientos que llegan a nuestra mente, para que de ninguna manera encontremos una pista fiable que nos lleve a la razón. Lo dice de esta manera que él lo explica. Dice, cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por lo menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca. El ego no puede acercarse ni lo más mínimo al concepto de Dios, porque si se acerca, él no tiene sentido. Dice, en cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca, pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene sentido. El cuerpo es el lugar que el ego ha elegido para sí. Mira lo que dice del cuerpo, mira lo que dice del cuerpo. El hogar del ego. El hogar que el ego ha elegido para sí. Ese es el cuerpo, en principio y para empezar. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que su vulnerabilidad es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esto lo digo yo muchas veces, pero aquí lo dice tan claro. En esta identificación es en la única que se siente seguro, ya que al ser vulnerable es su mejor baza, es su mejor razón para justificar que nosotros no podemos ser el Hijo de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Tú no eres el Hijo de Dios, eres su hijo. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. Por una parte se refugia, se identifica con él y de alguna manera lo cuida, y por otra parte dice que lo odia porque no le parece suficiente para él. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. No habíamos hablado de la mente, habíamos hablado del ego, habíamos hablado del cuerpo, pero no habíamos hablado de la mente. Dice, en este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida, no sabe qué atender, si querer al cuerpo o no quererlo porque es insuficiente. Y continúa diciendo, habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo. ¿Cuántas veces hemos oído que nosotros estamos formados de cuerpo y alma? ¿Cuántas veces? ¿Crees que esto lo dice el espíritu? Lo dice el ego. Habiendo dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. Ahí viene el amor ambivalente que ayer dijimos, que el ego siempre está en el amor ambivalente. Por una parte, el cuerpo es su hogar, que él ha preparado para sí mismo. Por otra parte, le parece que es poca cosa. Entonces, ¿le quiere o no le quiere? Que esta es la historia de nuestra vida. No sabe si queremos o no queremos. Hay momentos que queremos y hay momentos que no queremos. Dice, habiéndole dicho el ego que ella es parte del cuerpo, que la mente es parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no la puede proteger. Por consiguiente, la mente inquiere, la mente pregunta, ¿dónde entonces puedo encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. El ego le dice que confíe en él para salvaguardarse. La mente, no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido en que con lo que él está identificado es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a este para obtener protección. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo le ha dicho que con lo que él está identificado es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir al cuerpo para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica. Elimina la pregunta de tu conciencia. Y una vez fuera de la conciencia, la pregunta no puede producir desasosiego y de hecho, una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada, ya que no puede ser planteada.
Tú no le puedes plantear a la mente que dónde está tu seguridad, si en el cuerpo o confiar en él, porque es algo que no puedes plantear. Esta es la pregunta que debes hacer. ¿A dónde debo acudir para buscar protección? Y continúa diciendo, busca y hallarás, que es una frase de la Biblia. No significa que tengas que buscar a ciegas y desesperadamente algo que no podrás reconocer. La búsqueda, que tiene sentido, se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. Nos viene diciendo que no nos embarquemos en aventuras sin un plan trazado, sin una directriz, sin una ayuda. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. El que quiere aprender, aprende, va unido. Querer aprender supone estar dispuesto a aprender y a aprender. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. Una buena cuestión. No todo en lo que nos embarcamos sirve para algo bueno. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente por su valor efímero. De la mano del ego hemos podido embarcarnos en historias para aprender que no tienen ningún valor. ¿Qué cosas? Hacer una carrera, hacer una oposición de notario. Hay cosas en las que nos ponemos a aprender que no tienen ningún valor, tienen un valor efímero. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno. A ver, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. Entonces mejor que nos embarquemos en historias de poca entidad, como por ejemplo eso, sacarme el carnet de conducir, sacarme una carrera, hacer un curso de corte y confección, de cocina vietnamita. En estas historias estamos. Dice, la eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar. Esto me encanta. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. ¿Esto cómo lo entendemos? La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. Esto es la esencia de la confusión de niveles que queremos santificar. El ego se quiere santificar muchas veces a él mismo, quiere que lo observe el espíritu, quiere elevarse a la misma categoría del espíritu, y hay muchos gurús que andan por ahí diciendo, lo digo muchas veces, pero es que es siempre lo mismo. Cuando tú estás con algún problema, una ilusión que te está matando, una enfermedad, un trastorno económico, hay algunas personas que te dicen, acéptalo y transfórmalo desde tu ser interior. Y lo ponen todo con mayúsculas, como si las ilusiones pudieran alcanzar la trascendencia de lo inmortal. Jamás una ilusión, por mucho que la aceptes y te estés un día diciendo entero que lo aceptas, vas a conseguir que sea real. Ninguna ilusión jamás va a poder ser real, porque solo lo real es eterno. Y aquí lo dice, la eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado estrepitosamente. No hay forma que ninguna ilusión que el ego nos presente, ya sea de la manera que sea, te amaré eternamente, que le decimos a nuestra pareja. Pues, ¿qué quieres que te diga? El amor del ego acaba cuando acaba el cuerpo, pero de una manera que no te digo nada. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con otras cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. Como la eternidad no la puede incorporar, procura dejar al lado. O sea, tampoco me importa. Vamos a ver a corto plazo qué es lo que hago yo para pasar el mes, a corto plazo qué es lo que hago yo, porque la eternidad le sobrepasa.
La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con miniedades tiene como objeto apoyar este propósito. Nos evitamos de lo grande, de la eternidad, porque tenemos que llegar a final de mes, educar a nuestros hijos, contener al marido, tu enfermedad, llegar a final de mes. Estamos ocupados con tantas cosas grandes y pequeñas desde este nivel que es imposible embarcarnos en otra cosa más importante. Dice, uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su solución sea imposible. ¿Esto a qué nos suena? Estamos siempre embarcados en historias cuya solución es imposible y nos embarcamos en ello porque no nos damos cuenta que la solución es imposible o a corto plazo y nos embarcamos. Pero cuando tenemos unos años y miramos hacia atrás nos hemos dado cuenta cómo hemos perdido el tiempo en cantidad de cosas que han terminado finalmente. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras es ¿para qué? Esto es muy bonito. ¿Para qué estudio una carrera? Hombre, para tener un futuro prometedor. ¿Para qué quieres tener un futuro prometedor? Hombre, para vivir cómodamente, poder educar a mis hijos. ¿Para qué quieres vivir cómodamente? Siempre hacer esa pregunta, que además es muy bonita porque terminas diciendo ¿para qué quiero vivir cómodamente y tener mis hijos educados? Para vivir en paz. Entonces dices, pues entonces en vez de hacerte una carrera, pide vivir en paz, porque al final todas esas cosas van al mismo lugar, pero lo hacemos de una manera equivocada. ¿Para qué? Esa es la pregunta que tienes que aprender a plantearte en relación con todo. ¿Qué propósito tiene? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Bueno, ya sabemos para qué estamos haciendo las cosas, pero no quedarnos en un nivel somero de respuesta. Cuando tomas una decisión con respecto a un objetivo, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro y esa decisión permanecerá en vigor a menos que cambie de parecer. Es importante que sepamos a dónde nos dirigimos. Es importante diferenciar los objetivos del cuerpo con los que el ego se identifica y nosotros de momento a los objetivos eternos, que es lo que quiere realmente el ego, pero que no puede identificarse con lo eterno, puesto que él en su naturaleza está precisamente arraigada al tiempo. Nos está diciendo que aprendamos a discernir, que hagamos la pregunta adecuada y que organicemos todos nuestros planteamientos en función de esa respuesta que tenemos que hacer. ¿Para qué? ¿Qué objetivo tiene lo que nos embarquemos? ¿Es un objetivo temporal o es un objetivo eterno? Vamos a aprender a diferenciar. Esta mañana, un milagro para todos vosotros en el nombre de Jesús.